Muy buenas noches, gente de Corrientes, gente linda que siempre está sintonizando esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio, voy a estar haciéndote compañía hasta la hora 24 en Fresh Radio. También vamos a estar en la 103.1 FM de Resistencia. Hermosa noche, pero el mundo está convulsionado prácticamente. Están pasando muchas cosas que espero no nos lleguen a nosotros también, porque cuando hay economías malas en otros lados siempre sale rebotando también la Argentina, que está dentro del mundo obviamente, y lo que pasa en el mundo o nos perjudica o nos ayuda, depende de lo que pase en el mundo. Una hermosa noche en Corrientes, una luna espectacular para estar compartiendo con amigos. Estoy viendo aquí en la pantalla de televisión que hay mucha gente que están volviendo de sus vacaciones aparentemente. Mañana inician las clases, supuestamente los docentes están a la espera de un paro docente. Un paro docente que la verdad que el docente necesita ganar un poco mejor para vivir mejor. Y hay que tener en cuenta también con los tutores. Los tutores deben entender de que sus hijos no están asistiendo a un lugar, en su mayoría, un lugar adecuado para que su hijo pueda estudiar, se pueda, digamos, desenvolver correctamente. No hay ventiladores, a veces no hay sillas, mesas, hay que ver si los tanques de agua fueron limpiados. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta como tutor. Y no solamente exigirle al docente, sino también exigirle un poco al ministerio, que son los responsables de ordenar y arreglar los establecimientos según su publicidad de estamos arreglando 900 establecimientos, dice. Yo no creo eso, pero bueno, es la publicidad. Desde que entró este gobierno nuevo, la publicidad es constante. Publicidad no significa que lo hagan. Entonces, mañana aparentemente va a haber un paro docente en la mayoría y me parece muy bien. La gente disfrutando estos 28 grados que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Corrientes, con una sensación térmica de 29. Las playas están llenas de personas disfrutando, caminando. Se ven aquí que están sin remera porque hace calor. Está hermoso el clima. La avenida 3 de Abril también muy transitada en nuestra ciudad capital. Y la costanera también se ve que está muy hermosa, ¿eh? Vamos a ver si le llego a ver ahora a algunos de los ángeles del puente, que siempre los veo todos los domingos, están cuidando el puente para aquellas personas que intentan suicidarse, terminar con su vida, y ellos siempre están ahí para ayudarlos. Vamos a la temperatura, 28 grados como les dije, la sensación térmica de 29. Para este lunes 2 de marzo vamos a tener 37 grados de máxima y 22 de mínima, con un sol esplendoroso según lo que muestra. Para el martes 3 de marzo va a haber un 60% de lluvia, un 35% de máxima y un 23% de mínima. Para el miércoles 4 de marzo dice que va a llover, supuestamente hay un 80% de probabilidad de lluvia, 29 de máxima, 22 de mínima. Para el jueves 5 de marzo, tormenta eléctrica, este ya un poquito más feo, hay un 60% de probabilidad de tormenta eléctrica. Vamos a tener 29 grados de sensación térmica máxima y 22 mínima. Para el jueves 5 de marzo, 60% otra vez. No, para el viernes 6 de marzo, 60% de lluvia. Ya no hay tormenta eléctrica, 27 de máxima, 22 de mínima. Para el sábado 7 de marzo, 29 de máxima y 22 de mínima, con sol y un poquito de nubes. Y para el domingo 8 de marzo, que nos volvemos a encontrar, dice que va a haber lluvia, que va a haber un poquito de lluvia con un 30% de posibilidad. Vamos a tener una temperatura de 28 grados de máxima y 22 grados de mínima. Como les decía, hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, están siendo atacados, por ejemplo, ahora dice Irán, también hay el tema de Venezuela, soltaron al militar, al gendarme argentino, las autoridades venezolanas, ya está viniendo para acá el gendarme argentino. Hay muchas novedades a nivel mundial y también a nuestro nivel. Otra cosita, me mandaron un mensaje, ganó Aravera en los cursos, así que felicitaciones a la agrupación del Rayo, ganaron este año. El resto no sé, así que no me estén pidiendo saber lo que me pasen porque no tengo información, solamente sé que ganó Aravera, punto. Nosotros vamos a compartir, como siempre, muchas cosas, hay muchas cosas para hablar. Tenemos para hablar de la amistad,
¿Qué es la amistad? ¿Se acuerdan? Siempre dicen que nosotros tenemos muchos amigos. Como decía un cantante brasilero, quiero tener 1.000.000 de amigos, pero la verdad que no se tiene 1.000.000 de amigos. A veces no se tiene ninguno, a veces se tienen 2 o 3. Los amigos son especiales, no cualquiera es amigo. Puedes tener miles de conocidos, pero amigos no. Entonces, a veces las amistades suelen condicionar a la gente. Te dicen, pero vos sos mi amigo. O sea, cuando te vienen a pedir plata, sobre todo te dicen, che, me prestás 20.000 pesos, 30.000. Y decís, no tengo, pero vos sos mi amigo, no seas así. No seas, ayúdame. Y ahí ya empiezan a abusar con el tema de la amistad. Y uno, para no quedar mal, a veces le presta. No es mi caso. Lamentablemente no me vengan a pedir dinero y tengo muy pocos amigos. Prácticamente creo que 1 o 2, con suerte. Vamos a escuchar algo del tema de la amistad, porque la amistad es algo muy manejable. Es una relación en realidad la amistad. La amistad no puede ser de un solo lado, tiene que ser de los dos. Los dos tienen que ser amigos, preocuparse uno por el otro y el otro por uno. Eso es amistad. O sea, es un negocio prácticamente. El tipo, cuando uno habla de las relaciones también es un negocio, porque cuando vos dejás de darle lo que necesita la otra parte, ya no estás haciendo el negocio que había predispuesto anteriormente, entonces las relaciones van cayendo. Vamos a escuchar de lo que habla de la amistad y presta mucha atención, porque hay muchísimos conceptos que vos tenés que saber para no ser dominado con el temita de la amistad. Ya te dije, tengo pocos amigos y será porque me identifico bastante en este audio que vamos a estar escuchando todos para compartir aquí en esto que es Relato. Quien no aprende a evitar su propia soledad, jamás oirá la ley secreta que gobierna su vida. Existe un secreto que los hombres más brillantes de la historia descubrieron, pero que la mayoría llevó a la tumba sin revelarlo. Schopenhauer lo escribió en sus diarios privados. Nietzsche lo vivió en las montañas de Suiza. Tesla lo practicó en su laboratorio. Y hoy vas a entender por qué este conocimiento puede liberarte de una de las prisiones más sofisticadas que la sociedad ha construido. Una prisión tan sutil que ni siquiera sabes que estás dentro. Una prisión llamada amistad obligatoria. Lo que estás a punto de descubrir no es una opinión. Es el resultado de siglos de observación filosófica sobre la naturaleza humana. Y te advierto, una vez que comprendas esto, no podrás volver a ver tus relaciones de la misma manera. Porque lo que Schopenhauer descubrió no fue que las amistades son malas. Descubrió algo mucho más perturbador. Descubrió que la mayoría de los hombres sacrifican su genio en el altar de la mediocridad social, y lo hacen creyendo que están siendo virtuosos. Permíteme hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho con honestidad brutal. Si tuvieras que elegir entre alcanzar tu máximo potencial o mantener todas tus amistades actuales, ¿qué elegirías? Y no me respondas lo políticamente correcto. Responde con la verdad, porque Schopenhauer observó algo fascinante. Los hombres que cambiaron el mundo raramente tuvieron círculos sociales amplios, no porque fueran antisociales, sino porque entendieron que la grandeza requiere un tipo de soledad que la mayoría considera locura. Desde tu primer día de escuela te programaron con un mensaje: si no tienes muchos amigos, hay algo roto en ti. Te mostraron películas donde el héroe siempre tiene un grupo leal. Te vendieron la narrativa de que el éxito se celebra en compañía. Te hicieron creer que la soledad es el síntoma de un fracaso social. Pero déjame mostrarte la trampa oculta en ese mensaje. No te dijeron que cada hora que inviertes en mantener esas relaciones es una hora que no estás invirtiendo en construir algo extraordinario. Schopenhauer dedicó años a estudiar por qué los genios de su época eran incomprendidos. Y llegó a una conclusión devastadora. No es que la sociedad rechace a los genios, es que los genios deben rechazar primero a la sociedad, porque el precio de la aceptación social es la conformidad mental, y la conformidad mental es la muerte del pensamiento original. Cuando pasas 5 horas a la semana escuchando los mismos problemas de las mismas personas, tu mente comienza a operar en su frecuencia. Te adaptas, te ajustas, te vuelves promedio por ósmosis. Analicemos la anatomía de una amistad moderna con la frialdad de un cirujano. Cada relación funciona como un contrato implícito de intercambio. Yo te doy atención, tú me das validación. Yo finjo interés en tu vida, tú finges interés en la mía.
Yo voy a tu boda, tú vienes a la mía, pero aquí está lo que nadie te dice. Este intercambio está completamente desequilibrado para el hombre que busca trascendencia, porque mientras tú das energía creativa, ellos te devuelven entretenimiento. Mientras tú compartes visión, ellos te devuelven chismes. Mientras tú ofreces profundidad, ellos te devuelven superficialidad. Schopenhauer escribió algo que la mayoría malinterpreta. Dijo que el hombre común no puede tolerar la soledad porque no puede tolerar su propia compañía. Y esta es la distinción crucial. No estamos hablando de aislamiento como escape. Estamos hablando de soledad como elección estratégica. El hombre débil huye hacia las personas porque su mente es un lugar incómodo. El hombre fuerte elige la soledad porque su mente es su laboratorio más valioso. Piensa en esto. Cada vez que tienes una conversación trivial sobre el clima, sobre deportes, sobre celebridades, estás entrenando a tu cerebro a pensar trivialmente. Cada vez que te obligas a reír de chistes mediocres, estás entrenando tu sentido del humor a ser mediocre. Cada vez que ajustas tus opiniones para evitar conflicto social, estás entrenando tu carácter a ser flexible en lugar de firme. La neuroplasticidad no distingue. Tu cerebro se moldea por repetición y si repites interacciones superficiales suficientes veces, te vuelves superficial. Ahora aquí viene la parte que más incomoda. Las amistades no solo consumen tu tiempo, consumen tu identidad, porque los seres humanos son criaturas miméticas. Nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. No es una metáfora inspiracional, es neurociencia. Tus neuronas espejo copian los patrones de comportamiento de quienes te rodean. Si tus amigos son conformistas que trabajan trabajos que odian y se quejan los fines de semana, tu cerebro comenzará a normalizar ese patrón. Si tus amigos tienen miedo de tomar riesgos, tu sistema límbico aprenderá que el riesgo es peligroso. Schopenhauer observó que los hombres ordinarios necesitan constante refuerzo social porque sus convicciones son prestadas. No tienen principios internos sólidos. Tienen consensos grupales, por eso necesitan reunirse constantemente para verificar que todos siguen creyendo las mismas cosas. Pero el hombre extraordinario no necesita ese refuerzo porque sus convicciones nacen de su propia reflexión. Ha pensado profundamente sobre lo que cree y por qué lo cree. No necesita que nadie más esté de acuerdo porque su validación es interna. Déjame presentarte un concepto que Schopenhauer desarrolló, pero que pocos entienden correctamente: el concepto del espacio óptimo. Igual que los puercoespines en invierno que se acercan para darse calor pero se lastiman con sus espinas, los humanos buscan cercanía pero se hieren emocionalmente. La mayoría interpreta esto como que debemos encontrar el equilibrio perfecto, pero Schopenhauer estaba diciendo algo más radical. Estaba diciendo que quizás, solo quizás, algunos de nosotros no necesitamos ese calor externo en absoluto. Quizás algunos hombres están diseñados para generar su propio calor interno. La pregunta entonces se convierte en esta: ¿eres un puercoespín que necesita del grupo para sobrevivir el invierno? ¿O eres un lobo que tiene su propio pelaje? Porque si eres un lobo, cada minuto que pasas en la manada de puercoespines no solo es innecesario, es perjudicial. Te obliga a moverte a su velocidad. Te obliga a buscar calor que ya tienes. Te obliga a lastimarte con espinas que podrías evitar completamente. Analicemos ahora el fenómeno de la traición desde una perspectiva que raramente se discute. La traición no es una anomalía en las relaciones humanas, es una característica del sistema, porque cada amistad tiene un punto de quiebre económico, un punto donde mantener la relación cuesta más de lo que vale, y cuando llegas a ese punto, la mayoría de las personas no tienen la honestidad de terminar la amistad. En cambio, comienzan a extraer valor mientras minimizan su inversión. Te llaman solo cuando necesitan algo. Celebran tus fracasos más que tus éxitos. Hablan de ti a tus espaldas mientras te sonríen de frente. Schopenhauer no era cínico, era realista. Y el realismo nos dice que los seres humanos operan principalmente por interés propio. No porque seamos malvados, sino porque así funciona la evolución. Cada organismo busca maximizar su supervivencia y reproducción. Las amistades existen cuando hay beneficio mutuo, pero cuando ese beneficio desaparece, la amistad se convierte en una cáscara vacía sostenida solo por inercia social. Y aquí está lo brutal.
Si estás creciendo más rápido que tus amigos, inevitablemente llegarás a ese punto de quiebre. Tu crecimiento se convierte en su amenaza. Permíteme explicarte el mecanismo psicológico detrás de esto. Cuando alguien cercano a ti tiene éxito, tu cerebro hace una comparación automática. Si esa persona era similar a ti en circunstancias, su éxito implica que tú también podrías haberlo logrado, pero no lo hiciste. Esto crea disonancia cognitiva. Y el cerebro tiene dos formas de resolver esa disonancia. Opción 1, inspirarse y trabajar más duro. Opción 2, minimizar el logro de la otra persona para proteger el propio ego. La mayoría de las personas, consciente o inconscientemente, eligen la opción 2, no porque sean malas personas, sino porque es más fácil bajar al exitoso que elevarse uno mismo. Por eso, cuando empiezas a tener éxito real, observarás un patrón. Tus amigos comenzarán a hacer comentarios aparentemente inocentes. Te dirán que estás cambiando, que ya no eres el mismo, que te estás volviendo distante. Y tienen razón, estás cambiando. Pero lo que realmente les molesta no es el cambio en sí. Es que tu cambio expone su estancamiento. Tu evolución es un espejo que refleja su falta de ella. Y en lugar de mirar el espejo y decidir cambiar, prefieren romper el espejo. Ahora hablemos de un aspecto que pocos consideran: el costo de oportunidad de las amistades. Cada domingo que pasas en un asado es un domingo que no pasas desarrollando una habilidad. Cada viernes de tragos es un viernes que no pasas construyendo tu proyecto. Cada hora de conversación superficial es una hora que no pasas en conversación profunda contigo mismo. Y aquí está la matemática cruel. Si dedicas 10 horas semanales a mantener amistades mediocres, esos son 520 horas al año. 520 horas que podrías invertir en aprender un idioma, construir un negocio, escribir un libro, dominar un arte. Schopenhauer pasaba sus tardes caminando solo por Frankfurt, siempre a la misma hora, siempre la misma ruta. Los vecinos lo consideraban excéntrico, pero en esas caminatas solitarias procesaba ideas que cambiarían la filosofía occidental. En ese silencio escribió obras que siguen estudiándose 200 años después. Mientras sus contemporáneos gastaban energía en banquetes y reuniones sociales, él estaba construyendo un legado intelectual inmortal. La pregunta es, ¿qué estás construyendo tú con tu tiempo? Existe también el fenómeno de la dependencia emocional disfrazada de amistad. Muchos hombres mantienen amistades porque tienen miedo de procesar sus emociones solos. Necesitan contarle a alguien cada problema, cada decisión, cada pensamiento. Pero esto no es fortaleza, es debilidad disfrazada de vulnerabilidad. Porque cuando externalizas constantemente tu procesamiento emocional, nunca desarrollas la capacidad de regularte internamente. Te vuelves dependiente de la validación externa para sentirte estable. Y esa dependencia es una cadena invisible. El hombre que ha dominado la soledad no necesita llamar a nadie cuando tiene un problema. Se sienta consigo mismo, analiza la situación desde múltiples ángulos y llega a sus propias conclusiones, no porque sea arrogante, sino porque ha desarrollado la capacidad de ser su propio consejero más sabio. Ha pasado suficiente tiempo en diálogo interno que entiende sus propios patrones, sus sesgos, sus puntos ciegos. Conoce su mente mejor que nadie más podría conocerla, en la habitación. ¿Esto significa que debes cortar toda relación humana? No. Significa que debes ser brutalmente selectivo. Schopenhauer no odiaba a las personas, simplemente tenía estándares extraordinariamente altos. Y aquí está el secreto que nadie te dice. Es mejor tener 0 amigos que tener 10 mediocres, porque las amistades mediocres no solo no agregan valor, activamente restan, drenan tiempo, energía y claridad mental. Si encuentras a alguien que genuinamente te desafía intelectualmente, que respeta tu tiempo tanto como tú respetas el suyo, que celebra tu crecimiento sin envidia, que puede mantener conversaciones profundas sobre ideas en lugar de chismes sobre personas, entonces quizás esa relación vale la pena, pero búscala con el mismo rigor que buscarías un socio de negocios. Porque eso es exactamente lo que es una sociedad, y no formarías una sociedad con alguien que no aporta valor equivalente. Hablemos también del concepto de soledad productiva versus aislamiento destructivo. El aislamiento destructivo es cuando huyes de las personas porque tienes miedo o porque te han herido. Es reactivo, defensivo y generalmente viene con resentimiento. La soledad productiva es proactiva. Es una elección consciente basada en la comprensión de que tu tiempo y energía son recursos finitos que deben invertirse sabiamente. No estás enojado con el mundo, simplemente entiendes que tienes una misión que requiere enfoque sin distracciones.
Schopenhauer escribió que el talento alcanza metas que nadie más puede alcanzar, pero el genio alcanza metas que nadie más puede ver. Y aquí está el punto crucial. Si estás viendo metas que nadie más ve, ¿cómo esperas que te entiendan? ¿Cómo esperas que apoyen una visión que no pueden comprender? La respuesta es que no puedes. Y cuando aceptas eso, te liberas de la necesidad de explicarte, te liberas de la frustración de no ser comprendido. Simplemente avanzas en silencio. Existe también una dimensión espiritual en esto que vale la pena explorar. Todas las tradiciones contemplativas, desde el budismo hasta el estoicismo, desde los monjes cristianos hasta los filósofos griegos, han enfatizado la importancia del retiro solitario, no como castigo, sino como práctica, porque en el silencio, sin las voces externas, finalmente puedes escuchar tu propia voz, y muchos hombres pasan toda su vida sin escuchar esa voz, porque está constantemente ahogada por el ruido social. Cuando estás solo, te enfrentas a preguntas que normalmente evitas. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué creo verdaderamente? ¿Qué principios son negociables y cuáles no? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué legado quiero dejar? Estas preguntas son incómodas, por eso la mayoría las evita llenando su vida de distracciones sociales. Pero son precisamente estas preguntas las que definen la trayectoria de tu vida. También está el factor de la autenticidad. Piensa en cuántas versiones de ti mismo has creado para diferentes grupos de amigos. La versión que eres en el trabajo, la versión que eres con amigos de la infancia, la versión que eres con conocidos nuevos. Cada versión tiene diferentes opiniones, diferentes niveles de honestidad, diferentes máscaras, y mantener todas esas versiones es mentalmente agotador. Pero cuando estás solo, solo existe una versión, la real. Y vivir desde ese lugar de autenticidad completa es liberador de una manera que la mayoría nunca experimentará. Schopenhauer también observó que la verdadera individualidad solo puede desarrollarse en soledad, porque en grupo inconscientemente comenzamos a imitar, adoptamos expresiones, opiniones, gustos. Es un mecanismo de supervivencia tribal. Pero si quieres desarrollar una perspectiva genuinamente única, necesitas tiempo alejado de esa influencia mimética. Necesitas espacio para que tus propias ideas fermenten sin contaminación externa. Permíteme compartir algo que pocas personas consideran. Cada gran obra de arte, cada descubrimiento científico, cada avance filosófico, cada negocio exitoso nació en la soledad. No en reuniones grupales, no en lluvias de ideas colectivas, sino en la mente de un individuo que pasó tiempo suficiente solo para desarrollar algo original. Da Vinci en su taller, Einstein en sus experimentos mentales, Dostoyevsky en su celda. Todos ellos necesitaron soledad prolongada no como accidente, sino como requisito. Y ahora la verdad más difícil de aceptar. Al final, todos morimos solos. Puedes tener 1000 amigos, pero ninguno puede acompañarte en ese tránsito final. Ninguno puede morir por ti o contigo. Es la experiencia más solitaria que existe. Entonces, ¿no tiene sentido prepararse para esa realidad aprendiendo a estar cómodo con la soledad ahora? El hombre que evita la soledad toda su vida entra en pánico cuando llega lo inevitable. Pero el hombre que la abrazó, que la exploró, que la dominó, ese hombre puede enfrentar su propio final con serenidad. No estoy sugiriendo que te conviertas en un ermitaño que odia a la humanidad. Schopenhauer no odiaba a las personas, simplemente entendía sus limitaciones, entendía que esperar profundidad de la mayoría es como esperar que un pez vuele. No es culpa del pez. Simplemente no está diseñado para eso. La mayoría de las personas están diseñadas para conformidad, para comodidad, para seguridad. Y eso está bien para ellos, pero si tú estás diseñado para algo más, forzarte a encajar es una traición a tu propia naturaleza. La soledad no es una sentencia, es una elección. Es elegir calidad sobre cantidad, profundidad sobre superficie, significado sobre entretenimiento. Es entender que tu tiempo en este planeta es finito y cada minuto gastado en relaciones que no te elevan es un minuto robado a tu potencial. Es reconocer que la verdadera libertad no viene de tener muchas opciones sociales, sino de no necesitar ninguna. Cuando llegas a ese punto donde puedes sentarte solo en una habitación sin teléfono, sin distracciones, sin necesidad de llamar a alguien o ver a alguien, y estar completamente en paz, has alcanzado una forma de libertad que la mayoría ni siquiera puede imaginar, porque ya no eres esclavo de la validación externa. Ya no necesitas el ruido constante para sentirte vivo. Has encontrado algo mucho más valioso. Te has encontrado a ti mismo. Schopenhauer pasó sus últimos años exactamente como quiso,
solo, con sus perros, con sus libros, con sus pensamientos. No estaba amargado, no estaba triste, estaba en paz, porque había construido un mundo interno tan rico que el mundo externo se volvió opcional. Y ese es el objetivo final, no rechazar a las personas por resentimiento, sino trascender la necesidad de ellas por plenitud. Así que te dejo con esto. La próxima vez que sientas culpa por cancelar planes, por no responder mensajes inmediatamente, por preferir estar solo, recuerda que no le debes explicaciones a nadie sobre cómo eliges invertir tu vida. La sociedad te dirá que hay algo malo contigo, que necesitas ser más social, que deberías salir más. Pero la sociedad está diseñada para crear conformidad, no grandeza, y tú debes decidir qué prefieres, aceptación o realización, porque raramente puedes tener ambas. La soledad es el precio de la excepcionalidad, y es un precio que vale absolutamente la pena pagar. Qué increíble cómo pasa la hora cuando haces lo que te gusta. No sé si te diste cuenta, cuando haces lo que no te gusta, la hora es como que se detuviera, que el espacio queda en suspenso para todas las cosas. Sin embargo, cuando haces algo que te gusta, abrís y cerrás el ojo y ya. Es como cuando te encontrás con alguien que te gusta, ¿viste? Entonces vos salís caminando y resulta que saliste a pasear a las 7 de la noche. Oh, perdón, ya son las 12 de la noche. Así de rápido pasa. Pero cuando salís con una pesada, un pesado, lo que sea, son las 7. Mira tu hora, 7:10. Volvé a mirar, 7:15, 7:20, 7:20. No pasa nunca, porque estás haciendo algo que no te gusta. Lo lindo es hacer lo que a uno le gusta, así como lo hace nuestra comentarista Silvia Ranciaro, que está escuchando el programa. Ella es nuestra comentarista, ustedes ya saben, tiene su espacio aquí en Radio Fresh, y hace reportajes espectaculares. Vamos a escuchar uno de ellos que le hizo a un amigo de la casa, al doctor abogado Cristaldo. Va a estar comentando lo que es su vida, porque Cristaldo vino desde el interior, como tantas otras personas, a buscar futuro. Vienen a estudiar, le gusta la ciudad, o ven que la ciudad le da lo que a veces no le puede dar su localidad, como es un trabajo. Eso es lo que está faltando en Argentina, un trabajo en cada pueblo, como se dice. Entonces la gente se queda en su pueblo, pero lamentablemente la Argentina, o creo que toda parte del planeta, no es así. Entonces ellos buscan su futuro aquí en la ciudad de Corrientes, y me parece bien, porque tener mejores mentes aquí en la ciudad ayuda mucho. Vamos entonces al reportaje de nuestra amiga Silvia Ranciaro. ¿Cómo están, gente de la radio? Los saludo a todos, como siempre, con mucho cariño. Y nuevamente estamos en el aire, después de unas breves vacaciones muy merecidas por parte de mis dos gente que confían en mi trabajo, tanto Amado Antonio como el doctor Andrés Cristaldo. Bueno, hoy quiero brindarles una entrevista muy especial, por cuanto habíamos tenido un proyecto en conjunto con el doctor Cristaldo en presentarles a ustedes quiénes son las personas que están informando, quiénes están detrás del micrófono, esa persona detrás del micrófono. Y ya inaugurando ese proyecto que teníamos, que le presenté y que él aprobó, ya vamos a arrancar esta nota tan especial con el doctor Andrés Cristaldo para ir conociéndolo. Le haré una serie de preguntas y luego le dejo el micrófono completamente a él para que continúe como buen difusor de radio. Él sabrá hacerlo, lo sabrá llevar adelante. Vamos a preguntarle al doctor Cristaldo sobre su infancia, su adolescencia, su estudio, cómo fue su decisión, ese momento en que uno decide dejar la Cacatí natal de él, donde pasó su infancia con sus padres, amigos, abuelos maternos y paternos, y su posterior carrera universitaria, su enamoramiento de la política, un largo enamoramiento porque dura desde hace ya muchos años, su hijo, su amado Bauti. Y en cuanto a su vida profesional, personal, queremos saber mucho, casi todo lo que se pueda de él hoy aquí en esta entrevista.
Bueno, doctor Cristaldo, le dejo el micrófono, es todo suyo. Y nárrenos cómo fue eso. Acá voy a cometer una infidencia de tipo personal. Recuerdo una vez, cuando iba por la calle Rioja, pasaba a todo dar, iba muy apurado en su bicicleta y saludó, chao Lancharo. Fue así rápido, él no dejó de saludar, pero fue a toda máquina y era la época de estudiante universitario, recuerdo muy bien. O sea, hace muchos años que conozco al doctor Cristal. Doctor, el micrófono es todo suyo. Cuéntenos cómo fue esa niñez, esa adolescencia, esa decisión de venir a estudiar, su política que está siempre en su corazón y todo lo demás. Todo suyo el micrófono. La verdad que cuando me hablas de mi infancia inmediatamente me llevas con mi mente, ¿no? Y un poco se me juntan las lágrimas porque me acuerdo de mi Cacatí natal y automáticamente me acuerdo de esas calles de arena, de jugar con los chicos en la plaza, de jugar a la balita o a la bolita como se lo llama. Y es un pueblo que tiene una particularidad, que a 4 o 5 cuadras tenés un polideportivo, además el balneario Rincón, el balneario municipal. Practicábamos artes marciales, desde fútbol, básquet, vóley, mucho atletismo también. Y eso me hace acordar de los primeros grupos de amigos, de vecinos, tardes en las calles, en las plazas, y por siempre con las abuelas maternas y paternas cerca, y siempre en un entorno muy familiar, de reuniones de 50, 60, 30 personas, 20, pero de mucha gente, mucha gente. Y cuando uno decide venir a estudiar, la verdad es que tengo que ser totalmente sincero, yo no sabía que venir a estudiar, sabía que algo tenía que hacer porque era prácticamente un mandato familiar de venir a estudiar y no había hecho un test vocacional, no tenía un encanto por alguna carrera. Sí, tenía siempre mucha afinidad con las noticias, con la instrucción cívica, me llamaba la atención los episodios institucionales, siempre de chico me llamaron la atención. El oratorio de algunos funcionarios de ese tiempo, ¿no? Y hasta que tratando de encontrar, me vine para Corrientes y me inscribí en la carrera de abogacía, un poco impulsado también por algunos compañeros de colegio, ¿no? Y cuando uno decide venir desde el interior, no es fácil porque uno tiene que venir a vivir solo. Yo desconocía de cocina, nunca cociné, de limpieza y demás, pero con el tiempo me fui adaptando a la ciudad, y como yo era muy afín a los deportes, el estudio era medio de taquito, siempre estudiaba lo mínimo, para ser honesto, y cuando vine a Corrientes a estudiar en la universidad, en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, con lo primero que choqué, no solo con la falta de lectura profunda, sino también con el léxico. Me pasaba prácticamente el léxico jurídico e institucional, ¿no? Me pasaba permanentemente con el diccionario, tratando de entender en el nuevo mundo que ingresaba, que era esto del derecho, de las ciencias jurídicas. Y bueno, y la pasión por la política, yo creo que se me despertó en la secundaria, y fue justamente luchando contra una injusticia de un compañero al que en su momento le sacaron
la calculadora, porque teníamos algunas materias que, o en la escuela por ahí en un principio no se permitía usar calculadora, hoy en este tiempo ya era en un principio no se permitían usar celulares, pero a un compañero le habían sacado la calculadora y no le devolvieron más, y bueno, ahí yo salí en su defensa. Creo que fue una de, los primeros momentos que yo dije, bueno, la política, luchar contra la injusticia es lo que me llamaba, ¿no? Claro, yo siendo estudiante, a mi papá le habían detectado un cáncer, y bueno, en ese momento yo digo, me planteé, ¿no? Dije, no puedo pedirle a mi papá que me siga manteniendo acá en Corrientes, mandándome dinero, cuando él está atravesando una enfermedad grave, le habían detectado un cáncer. Entonces yo automáticamente dije, voy a tratar de trabajar en algo, no puedo seguir así. Entonces empiezo a buscar trabajo en el diario y todo eso, y un día me voy a la facultad a cursar una materia y veo un cartelito que decía pasantías rentadas, convenios con el IPS, convenios con el Instituto de Previsión Social, por supuesto. Y bueno, ya estaba al borde ya había, creo que finalizado, o finalizó un día antes, o finalizaba ese día, no recuerdo bien, la convocatoria. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad de tener por lo menos un ingreso. Hablaban de una pasantía rentada, no sabía cuándo. Entonces me acerco al área de la UNE que se encargaba de eso, y me dice, mirá, ya nosotros los papeles ya mandamos, eso era en el campus universitario, me dice, ya mandamos todo a Salta y Rioja porque ya se va a firmar en convenio con la institución. Pero ¿y cuáles son los requisitos? Pregunto. Me dice, estos son. Bueno, me voy a mi casa, termino la clase y me voy a mi casa, como vos decías, en bicicleta, porque la mayoría de la carrera yo lo hice en bicicleta, me iba a la facultad en mi bicicleta, y en algunos casos me iba a pie, porque cuando no andaba mi bicicleta y no tenía para comprar los repuestos, me iba caminando, porque yo vivo en el barrio Laguna Seca. Siguiendo con la historia, le comentaba que al otro día me fui al rectorado de la UNE por la calle Salta con todos los requisitos, y me acerqué al decanato, de la UNE, y le digo, me enteré, estaban en el campus viendo que existe o va a existir un convenio de pasantía rentada con el Instituto de Previsión Social, y me dicen, ¿vos cumplís con los requisitos? ¿Tenés la cantidad de materias que pide? Sí, le digo, yo tengo toda la cantidad de materias. Bueno, me dice, la verdad, yo ya estoy llevando las documentaciones al IPS, tengo alrededor de 10 o 12 personas, me dijo. Si vos tenés todos los requisitos, sí, tengo todo, le digo, te lo muestro. Bueno, incorporame a la lista, por favor, le digo. Y envían los postulantes desde la Facultad de Derecho al Instituto de Previsión Social. Y después, con el tiempo, terminé siendo uno de los seleccionados para hacer esa pasantía, y ahí arranqué mi carrera dentro del Instituto de Previsión Social, primero como pasante, después como monotributista, después como contratado y finalmente como planta permanente. Soy papá de Juan Bautista, que hace poquito, el 19 de febrero, cumplió 11 años. Ya estamos ingresando a sexto grado. Sí, trato todos los días de llevarlo al colegio y retirarlo. Casi siempre lo hago. Y por supuesto también está con la mamá, porque nos separamos hace muchos años. Y después me toca llevarlo a fútbol, algunas veces a otras actividades que tienen los chicos. Pero sí, trato de estar siempre presente, y bueno, y estamos juntos. Vemos a
vamos a ver algunos deportes, a mirar partidos de River, nos vamos a Cacatí, viajamos en algunas oportunidades también. Sí, estamos en contacto todos los días, estamos casi siempre juntos. A uno le cuesta dar sugerencias, dar consejos, pero la verdad es que a cualquier joven, a hijos, primos, sobrinos, uno siempre le dice que luche por lo que quiere, que busque un objetivo, que busque metas, que trate de lograrlo, que sea artífice de su destino, no un espectador. Y por supuesto que uno debe buscar en vida tratar de cumplir lo que uno se compromete, no solo ante la sociedad, sino también ante los padres, que fueron los que nos posibilitaron, nos dieron, nos toleraron todo, y en gran medida somos sus creaciones, ¿no? Naturalmente que la política atraviesa nuestras vidas, ¿no? Desde de la política educativa, que se le enseña a los niños, adolescentes y hasta niveles terciarios y universitarios. Detrás hay una política de Estado orientada a la educación. También la política está presente cuando uno tiene que elegir el presidente del barrio, el presidente de la cooperadora, las comisiones vecinales, cuando se corta la luz, cuando no hay un barrio sin cloaca o sin agua potable, cuando no hay barrido y limpieza, cuando pagamos los impuestos está la política presente, porque hay una decisión política detrás. Y bueno, en la familia está el germen de la patria, de la ciudadanía y de lo que nosotros queremos para nuestra vida y la vida de los otros. Y como siempre hay que obrar de la mejor manera, buscando un objetivo común, porque aquellas sociedades que comparten un futuro común, un deseo común y valores comunes, progresan y pueden ver más tarde o más temprano sus sueños realizados, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvia, por colaborar en esto de el hombre detrás del micrófono, ¿no? Siempre es bueno conocernos y saber con quién uno está hablando, por lo menos algo contamos. Muchas gracias, Silvia. Saludos. Muy agradecida al doctor Cristaldo por haberse prestado a este reportaje que nos mostró de él, nos hizo conocerlo un poquito más y cumplimos con el propósito que nos habíamos puesto en principio, conocer a la persona que nos informa, que nos forman también, porque ellos en ese triple trabajo que tienen que formarse, informar y formarnos, están ahí al pie del cañón. Gracias, doctor Cristaldo. Gracias también, profe Amado, por cedernos gentilmente el micrófono. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Qué hermosa noche, ¿no? Hermosa luna, hermoso viento, está espectacular estar Corrientes, está. Vivir en Corrientes hoy, esta noche, está precioso. Está muy, pero muy lindo. Estuve mirando el puente General Belgrano y vi a los chicos ángeles del puente, son 3. 2 iban de un lado y 1 iba del lado contrario. Así que un saludo muy especial para ellos, que están trabajando gratis y hacen un buen trabajo. Salvaron muchas vidas. Felicidades. También el reportaje estuvo muy lindo, ¿no? Cómo te saludaba Silvia desde la bicicleta. Cada cosa que uno escucha en los reportajes y las cosas de la vida linda que ocurre solamente cuando tenés personas lindas para conocer. Un saludo también para Chela, hoy está cumpliendo años, quizás esté escuchando, quizás no, uno nunca sabe.
se fue a visitar a sus padres, a su madre mejor dicho, y creería que está cansada en este momento, no estaría escuchando la radio. Estoy más que seguro que no está escuchando la radio, pero igual va a escuchar en el audio grabado. Entonces, vamos a seguir con esto que es relato. Vamos a ver las diferencias claves en la forma en que perros y gatos demuestran afecto hacia los humanos. ¿Te diste cuenta cómo es un perro que te mueve la cola y vos sabés que está contento? El gato es muy distinto. El gato es otra cosa, es como un gran personaje. Pero a su vez también he visto en muchos videos de TikTok donde que los gatos me sorprenden, porque tienen una forma de ser que la verdad que no esperaba de los gatos, de ninguna manera. Vamos entonces a este comentario que voy a tener con respecto a estos dos tipos de animalitos que los tenemos como mascotas en nuestra casa. Algunos tienen 7, 8 gatos, 4, 5, 6 perros. Yo tengo 3 perritas. Hay algunos que tienen uno solo. Anteriormente tenía una sola, pero como soy goloso con los animales, no, mentira, le tuve que traer. Yo tengo todos animalitos rescatados, no tengo ninguno de raza, no existe la raza para mí. El único fino, y ni siquiera puede ser las cosas que compro, pero ni yo soy fino, así que ¿por qué voy a estar pretendiendo tener animales de raza? ¿No les parece? Aparte que no me da el cuero para mandarlo a la veterinaria que lo curen, porque un animal de raza ya es más costoso mantenerlo. Vamos entonces, los perros y gatos, aunque compañeros comunes, expresan su afecto de manera radicalmente diferentes, eso lo sabemos todos. Esta distinción se basa en sus historias evolutivas y estrategias sociales con implicaciones claves para entender mejor el vínculo que compartimos con ellos. En casa, el afecto no siempre se presenta de la misma manera. Mientras un perro corre hacia la puerta, mueve la cola y busca contacto físico inmediato, un gato puede limitarse a aparecer en silencio, frotar la cabeza contra una pierna y luego retirarse. Para la etología comparada, la disciplina que analiza el comportamiento entre especies, estas diferencias no son caprichos, sino estrategias sociales distintas, moldeadas por su historia evolutiva y por el tipo de domesticación que atravesaron. Hay otra de las cosas que yo también podría agregar acá, es que no hay animal que no se parezca al dueño. El perro, descendiente del lobo, evolucionó en grupos con alta cooperación. Esa herencia social favorece una comunicación expresiva y orientada a mantener cohesión, buscar proximidad, insistir en el contacto, ese contacto que le gusta tanto, y monitorear el estado emocional del otro. Les cuento que venía mi perra, exige su cariño, cuando le toco, da la vuelta, me pone la espalda, mira hacia el lado contrario y se tira hacia mí. Yo pensé que era porque no me quería mirar, pero había sido que cuando hace ese tipo de actividad el animal confía en vos. Eso lo leí la otra vez. Vamos a seguir entonces. En la convivencia con humanos, esa predisposición... se parece a los lobos, ¿no? Porque no puede estar sin su manada. Yo soy su manada. Esa predisposición se traduce en conductas afectivas muy evidentes. Seguir a la persona por la casa, apoyar el cuerpo, ahí está lo que le estaba contando. Pedir caricias con insistencia, sí, todo hace mi perro. Lamer también, una conducta que en contextos sociales puede funcionar como apaciguamiento y sostener la mirada. La mirada, de hecho, no es un detalle menor. Diversos estudios han asociado el contacto visual afiliativo entre perros y tutores con aumento de oxitocina. Esto es una hormona vinculada al apego. En términos prácticos, muchos perros conversan con el cuerpo. Es cierto, la mía viene y me dice: hola loco, ¿qué hace? Dame unas caricias. Y no me deja en paz. ¿Sabías que mis perras me siguen como los gatos siguen a los dueños al baño? A veces estoy en el baño y se me meten las 3 perras. Usa un poco la imaginación. Los 3 casi no entramos. Cada cosa, los animales, no, cada cosa linda que nos dan. Bueno, seguimos. Ellos conversan con el cuerpo. Cola, orejas, posturas y acercamiento constante son partes de su repertorio, lo que hacen siempre. A los ojos humanos se interpreta con facilidad como cariño. El gato doméstico, en cambio, proviene de un ancestro más solitario y territorial.
Aunque puede formar lazos estrechos con personas y otros animales, suele regular con mayor precisión cuándo y cómo interactuar. Por eso su afecto suele ser más sutil y selectivo. El frotamiento de la cara y el cuerpo, marcaje con feromonas, el amasado con las patas, a veces cuando te viene con las patas encima, bueno, los parpadeos lentos cuando te está mirando, señal ampliamente asociada a relajación y ausencia de amenaza. O el hecho de dormir cerca o a veces sobre la persona. También hay gestos que suelen malinterpretarse, traer regalos, presas o juguetes. A veces te trae un ratón y la gente se asusta, la dueña se asusta, ¿por qué me está trayendo este ratón? Pero puede ser una conducta de predación trasladada al hogar, pero también una forma de interacción social. El ronroneo, ¿vieron que hace el gato? Qué lindo que no, cuando se te acerca. Bueno, también hay gestos que suelen, el ronroneo estaba, aunque frecuentemente aparece en situaciones agradables, no siempre significa placer. Puede surgir ante estrés o dolor, lo que obliga a leer el contexto completo en el animal. ¿Qué le está pasando? En síntesis, para ir terminando este temita, los perros tienden a demostrar apego con conductas de alta visibilidad, o sea que se los ve fácilmente. Y tienen una búsqueda activa de contacto. Quiere que la acaricie, viene, se te pone te pone la carita arriba de la pierna, cosas así hace, o te pasa la patita, o te pega un ladrido fuerte, como hace mi perra a veces para que le preste atención, coherente con una especie social y cooperativa. Los gatos por lo general expresan confianza mediante señales más discretas. El gato es un tipo discreto, controlando la distancia y privilegiando rutinas elegidas. Entender estos idiomas no solo evita malentendidos, también mejora el bienestar animal, porque permite responder al afecto de cada especie en sus propios términos. Qué lindo, ¿no? Tener un gato, tener un perro, es tan lindo tener una mascota. A veces se nos va la mano, a mí se me fue la mano bastante, tenía 4, unas lamentablemente ya está en el cielo, pero me quedé con 3, y me quedé con 3 sumamente traviesas, muy cariñosas, muy sociables, muy molestosas, perseguidoras hasta en el baño, y constantemente ellos quieren estar al lado de sus dueños. Creo que vos también, si tenés animal, te puede pasar eso. El perro te sigue constantemente y se acuesta a tu lado, como que a tu lado está más seguro. Si no está a tu lado, él no está seguro. Y hay veces que yo siempre pensé de que el animal cuando está a tu lado es porque te está cuidando, y ahora me doy cuenta que es por las dos cosas: te cuida y porque quiere estar con vos. Es el apego del animal. Nueve minutos pasó de la hora 23 en Corrientes, República Argentina. La vía de comunicación 3794-257849. Estás en sintonía con Radio Fresh, también de la mano de la 103.1 FM de Resistencia. Vamos a la parte ahora misteriosa del programa, porque este programa siempre tiene una parte misteriosa que muchas personas están esperando escuchar. Hablando de la parte misteriosa, hoy le voy a hablar sobre Cosquín, en la provincia de Córdoba. Esto ocurrió hace muchos años, y cuando dije la provincia de Córdoba, me acordé de que nuestra querida amiga Marilyn, que nos pasaba lindas historias de vida que ella tenía, ella vive en Villa Mercedes, y bueno, justo con esto Cosquín me recordé de ella también, así que un saludo muy especial para ella, también para Alicia de Santa Ana, que ya próximamente voy a andar una vueltita por ahí, porque estuve viendo que hay un museo que está cerca del trencito, el económico. Lo vi, está precioso, lo vi en un TikTok o algo así, no sé cómo será. Creo que yo lo youtuber algo, pero yo lo vi. Y ahora lo quiero ir a conocer. Voy a estar próximamente por la localidad de Santa Ana, que está aquí cerquita de la ciudad de Corrientes, unos 15 kilómetros. Y es una hermosa localidad para ir a disfrutar. Y ahora quiero ir a mirar el museo. Entonces le tenemos los saludos para Marilyn de Villa Mercedes y para Alicia de Santa Ana. Nosotros vamos a ir a la parte en la que vamos a hablar sobre esto que es la localidad de Cosquín.
pasó hace mucho tiempo. Yo, la verdad, para serles sincero, no sabía que esto había ocurrido, no se me ocurrió nunca. Hay tantas cosas que ocurren en la Argentina que a uno no se le ocurre, ¿verdad? Este es uno de ellos. Estaba navegando por YouTube y me encontré con esto que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención, y que obviamente dije, esto tengo que compartir con mi audiencia porque a mí se me hizo que es importante. Es una historia argentina que ha ocurrido, es una realidad, es una verdad. Estuve tomando datos, también estuve investigando un poquito, y sí, es verdad, no es un cuento, no es una fábula, no es una historia, es una verdad que ocurrió en años muy feos para la República Argentina. Vamos a escuchar. 1930, a pocos kilómetros del ingreso a Cosquín, Córdoba, Argentina. Un hombre está parado en medio de la ruta 38. Su vehículo se descompuso mientras viajaba con su familia. La noche cae rápido. Al hombre le urge conseguir auxilio. A la distancia aparece un auto. Es un Mercedes-Benz que viene desde Cosquín a alta velocidad. El hombre alza una linterna y le hace señas, pero el automovilista no reduce la marcha, como si fuera a ignorarlo. El hombre desesperado insiste, no se mueve del medio de la ruta, lo que obliga al conductor a clavar los frenos. El auto pasa junto a él y se detiene a unos metros. El hombre corre hasta la ventanilla del conductor. Cuando baja el vidrio, se escapa el humo denso de un puro encendido. El hombre agitado agradece, explica lo sucedido, pide ayuda y hasta ofrece dinero para que los acerquen hasta el próximo pueblo. El conductor lo escucha con un gesto muy serio, pero en ese momento el olor a tabaco se ve dominado por otro que también emana desde el interior del vehículo, un penetrante olor a hospital. La mirada del hombre se desvía hacia el asiento del acompañante y lo que alcanza a ver le hiela la sangre. Hay alguien ahí o algo. Lleva ropas oscuras, los ojos entrecerrados y la boca entreabierta. Pero no hay gesto alguno en su rostro, ni el mínimo movimiento en su cuerpo. Lo que sea que está sentado allí permanece totalmente inerte. Esa presencia lo descoloca. Para ser un muñeco se ve demasiado real. Para ser una persona se ve demasiado vacía. Lamento no poder ayudarlo. Llevamos mucha prisa, responde el conductor. Pone primera y se va. El olor a hospital le queda impregnado en la nariz. El cuerpo le tiembla. Y mientras regresa a su automóvil descompuesto para reencontrarse con su familia, mira al cielo y agradece a Dios que ese vehículo se fuera. Nunca supo quién o qué fue eso. Para él era como si ese automovilista viajase con un muerto. Esta historia no es un cuento, no es una leyenda, es un testimonio. Uno de los tantos relatos similares de gente común que aseguraba haber visto en la Argentina a conductores con algo escalofriante en el asiento de acompañante. Y en la mayoría de estos testimonios hay un detalle en común: el fuerte olor a formol que salía de estos automóviles. Lo que decía haber visto esta gente seguramente fue real, porque en la Argentina de los años 30 muchos conductores solían viajar con cadáveres a su lado. Desde principios del siglo XX hasta la década del 40, la Argentina enfrentó una devastadora crisis sanitaria, la tuberculosis, una enfermedad pulmonar altamente contagiosa y mortal que no discriminaba a nadie. Los hospitales de Buenos Aires estaban saturados, las salas de tisiología desbordadas, la gente se moría en nosocomios y en sus casas. En aquellas primeras décadas, la tuberculosis fue la principal causa de muerte en el país.
La medicina de esa época tenía pocas armas, no existía tratamiento eficaz ni se contaba con antibióticos. Los médicos solo se aferraban a una teoría, la posibilidad de mejora mediante la exposición del paciente al aire puro y al clima seco de regiones altas, por lo que recomendaban a los enfermos alejarse de las ciudades húmedas y contaminadas para instalarse en las sierras. Y ahí aparece Córdoba, el Valle de Punilla, más específicamente la localidad de Cosquín. Sí, décadas antes de que Cosquín se erigiera como la vidriera del folclore argentino, fue conocida como la Meca de los tuberculosos. Ya en 1906, el destacado médico Juan Vialet Macé hablaba de las sierras de Córdoba como la Meca de los tuberculosos. Decía que la zona podía curar a los tísicos, a los enfermos del pecho, pero para hacerlo a gran escala necesitaba de una gran infraestructura. La idea se plantó y poco a poco Cosquín se fue convirtiendo en el gran receptor nacional de tuberculosos, un destino que le ofrecía a los enfermos la esperanza de salvarse. Según datos históricos, se funda allí el Hospital de Santa María de la Punilla. En 1915, Córdoba cuenta con 400 camas para tuberculosos y 10 años después posee entre instituciones públicas y privadas unas 1.500 camas. Pero en honor a la verdad, no es que en Cosquín se curaran con un tratamiento o un medicamento infalible, sino que el clima seco, el aire limpio, los espacios abiertos, las clínicas y médicos especializados conformaban un contexto más propicio para enfrentar la enfermedad. Además, esto le venía como anillo al dedo a las grandes capitales para descomprimir sus saturados hospitales. En un principio, son las familias argentinas más pudientes las que empiezan a enviar a sus enfermos a Cosquín, pero al tiempo, tuberculosos de toda clase social llegan con el anhelo de salvarse. El viaje hacia Cosquín se hacía en tren, la opción más común y económica, pero quienes tienen dinero utilizaban otra alternativa: el auto de alquiler, servicios exclusivos de traslado, choferes que llevaban a los enfermos con más comodidad y privacidad. La paga era tan buena que taxistas y choferes realizaban estos viajes pese al riesgo real de contraer la enfermedad. Durante años, este sistema funciona. Cosquín recibe enfermos. Algunos mejoran, sanan, vuelven a sus provincias. Otros, enamorados del lugar, se quedan a vivir allí. Pero lógicamente, muchos empeoran y mueren en camas de hospitales de Cosquín. Y aquí se presenta un problema que el Estado no supo anticipar ni resolver y que terminó propiciando la creación de una industria ilegal, lucrativa y macabra. ¿Qué pasa cuando un enfermo foráneo muere en Cosquín? Morir lejos de casa en los años 30 en la Argentina es un problema monumental. Imagínense, una familia porteña envió a su hijo enfermo a Cosquín. Este muere allá. La familia quiere traer el cuerpo de vuelta, quiere velarlo en Buenos Aires, quiere enterrarlo en su ciudad. Un deseo humano, comprensible y lógico. Pero el Estado argentino convierte ese anhelo en una verdadera pesadilla. Primero, es el cadáver de un tuberculoso. Eso dispara todas las alarmas sanitarias. Cada provincia que el cuerpo debe cruzar teme el contagio. Buenos Aires directamente intenta que entren la menor cantidad de muertos posibles. La paranoia es real. Y ante ella, los gobiernos responden con su arma más eficaz, la burocracia. Para trasladar legalmente un cadáver de una provincia a otra, se necesitan muchos trámites y permisos, autorizaciones sanitarias, sellos, firmas, tasas municipales, tasas provinciales, gestiones interprovinciales. Las familias deben pagar por cada documento, comprar ataúdes especiales, abonar las tasas para el traslado en los vagones habilitados. Todo esto demora días y semanas. Mientras tanto, los cuerpos se descomponen en las morgues. Mediante todas estas trabas, los gobiernos consiguen que muchas familias, ya cansadas y a veces quebradas, se terminen rindiendo. Los deudos optan por mandar a un familiar para que retire y sepulte a su ser querido en algún cementerio cordobés.
En el caso de las familias con recursos, la situación es similar. Si bien pueden enfrentar los costos, la burocracia las frena igual. Y en medio de esa desesperación aparece la solución. No es agradable, no es barata, no es legal, pero sí es rápida, discreta y efectiva. Empieza como un rumor, como un dato que se pasa de boca en boca en los pasillos de los hospitales de Cosquín. Alguien conoce a una persona, a un chofer, que está dispuesto a arriesgarse. Este chofer lleva el cuerpo de vuelta a Buenos Aires, sin trámites, sin esperas, sin preguntas. Muchos de los conductores de autos de alquiler que antes trasladaban enfermos hasta Cosquín, ahora se ofrecen para trasladar muertos. Pero aquí está el detalle. No lleva al muerto en féretro ni en bolsa. Lo lleva sentado a su lado, como si estuviese vivo. El método suena macabro, pero para muchos no hay otra opción. Es la única manera de que el cuerpo, tras un viaje de muchas horas, pueda llegar en condiciones de ser velado por sus deudos. El cadáver se viste, se maquilla, se lo sienta en el asiento del copiloto, se lo ata con cinturones o cuerdas ocultas bajo las ropas para que no se caiga. Se le pone un sombrero, se le cruza los brazos. Desde lejos, en la oscuridad, parece un pasajero más, a lo sumo, dormido. Los choferes con su carga salen de Cosquín al atardecer. Conducen toda la noche, atentos para no cruzarse con controles policiales ni con miradas intrusas. El riesgo es enorme, pero la paga es muy buena. Las familias desesperadas pagan lo que sea para tener a su muerto en cuestión de horas y no en semanas. Si lo descubren, no solo es una situación macabra, sino también un delito contra la salubridad pública, lo que conlleva severas multas e incluso años de cárcel. Pero sobre todo está el riesgo de contagio. Los choferes viajan horas encerrados en un auto junto al muerto. Además, deben soportar el penetrante olor a formol con el que se intenta conservar el cuerpo. Son choferes con nervios de acero que pasarán horas con un muerto al lado, temiendo ser descubiertos por los vivos. De esta manera, se arma una red clandestina. Médicos que certifican muertes, pero no las reportan de inmediato. Enfermeros que preparan los cuerpos. Choferes de confianza, conocedores de las rutas principales y caminos alternativos, poseedores de automóviles nuevos, rápidos y en buen estado. Estos son los más caros, pero también surgen opciones más económicas que más de una vez resultaron mal. Aparecen algunos estafadores que se aprovechan de la necesidad y del dolor de las familias, choferes falsos que cobran por adelantado, cargan el cuerpo y jamás llegan a destino. Se cree que se deshacen del cuerpo en el camino y huyen con el dinero. Y como todo se hizo en la clandestinidad, los familiares no pueden recurrir a la policía. Pero para tranquilidad de las familias, los choferes que los médicos, enfermeros o camilleros recomiendan son los buenos, los eficientes, los confiables. Varios suelen ser vecinos, habitantes del propio Cosquín. Entre todos estos choferes clandestinos, por años, un nombre se repitió en Cosquín. Un nombre que tiempo después se convertiría en leyenda del automovilismo nacional. Vecinos del lugar señalaron a un joven mecánico y piloto de la zona. Este habría realizado muchos de estos viajes ilegales años antes de coronarse como campeón de una de las carreras más importantes de Sudamérica. No existe documento oficial que lo pruebe, pero el relato popular siempre lo señaló como uno de los choferes más rápidos y confiables, capaces de cruzar el país con cadáveres como copilotos. Aquellos relatos de viajeros, esas presencias inmóviles, esos acompañantes con la mirada vacía, al parecer no fueron inventos ni fantasmas. Fueron reales,
fueron el resultado de un estado inoperante que convirtió el último adiós en una hazaña peligrosa. A mediados de los años 40, con la llegada de los antibióticos, la crisis empezó a ceder. La tuberculosis dejó de ser una sentencia de muerte y, por ende, estos traslados clandestinos dejaron de ser necesarios. Pero las historias quedaron. Personas que durante años se preguntaron qué había sido eso que vieron sentado en el asiento de acompañante de ese auto que tuvieron la mala suerte de cruzar. Te mando un gran abrazo. Continuando con los relatos de terror en la noche, tengo algo que le gusta mucho a la gente, hablar de cementerios. Vamos a escuchar, porque siempre me piden algo de cementerio. Quizás no se atrevan a entrar solo al cementerio, yo tampoco, para serles sincero, pero conseguí una historia de cementerio que tanto piden. Trabajé toda mi vida en un cementerio, no por elección, sino por necesidad. Durante décadas callé lo que vi entre esas tumbas, un reloj que siempre se detenía a las 3:17 a.m., una flor negra que nadie dejaba, pero siempre volvía a aparecer. Las campanas que sonaban solas, aun cuando el viento estaba quieto, y una voz que me llamó por mi nombre, desde dentro de un ataúd. Hoy, en mi vejez, he decidido contarlo. ¿Estás preparado para escuchar lo que nunca debí confesar? Me llamo Alonso Gutiérrez, tengo 82 años, y dediqué mi vida entera a un cementerio. No fue por vocación ni por gusto. La vida me llevó ahí cuando apenas tenía 17 años, después de que mi padre falleciera en un accidente y yo quedara como único sustento de mi madre y mis 2 hermanas menores. Un vecino que trabajaba en el ayuntamiento me consiguió el puesto de ayudante, y lo que pensé que sería un empleo temporal se convirtió en el eje de mi existencia. La primera vez que crucé el portón de hierro del panteón, el olor a tierra húmeda se mezclaba con el sonido metálico de las campanas lejanas. Me dieron una pala, un manojo de llaves y una libreta donde debía anotar los turnos. Pensé que todo sería simple: cortar maleza, mantener las lápidas limpias, abrir y cerrar las tumbas. Era un lugar silencioso, sí, pero yo tenía la juventud y la fuerza para no asustarme de nada. O al menos eso creía. Con el tiempo, me acostumbré a caminar entre las tumbas como quien camina por un jardín. Aprendí a leer apellidos borrados por la lluvia, a reconocer qué flores aguantaban más días sin marchitarse, a distinguir el sonido de los pasos de un visitante del crujido de las ramas. La rutina me dio cierta paz, como si cuidar de los que ya no están me diera también un propósito. Pero muy pronto descubrí que ese silencio aparente escondía señales que nadie me explicó el primer día, pero que todos los viejos sepultureros conocían bien. Fue una noche de verano. Cuando lo noté, mi reloj de pulsera, que siempre había funcionado perfectamente, se detuvo justo a las 3:17 a.m. Lo reinicié varias veces, lo llevé al relojero del pueblo y siempre ocurría lo mismo. Al pisar el cementerio, las manecillas quedaban inmóviles a esa hora exacta. No le di importancia. Me convencí de que era casualidad, aunque dentro de mí algo me decía que no era normal. Y fue entonces cuando conocí a don Hilario, el sepulturero más viejo del lugar, que me miró con seriedad y me dijo: «Si tu reloj ya dejó de andar es porque aquí alguien quiere que olvides el tiempo». No entendí sus palabras, pero tampoco las olvidé. Esa fue la primera grieta en la rutina, el primer recordatorio de que no todo lo que ocurría en ese cementerio podía explicarse con lógica. Lo que viví después, créeme, nunca debí contarlo. Al principio, mi vida en el cementerio parecía sencilla. Mi jornada empezaba temprano. Abrir los portones de hierro que chirriaban con un eco metálico, barrer las hojas secas que caían sobre los pasillos de piedra y organizar las herramientas que siempre parecían fuera de lugar. Había días en los que apenas entraban visitantes, y el lugar se sentía como un pueblo detenido en el tiempo. Yo aprendí a convivir con el silencio, a escuchar cómo el viento rozaba las cruces oxidadas o cómo las estatuas parecían vigilarme desde su quietud. Con los meses ya podía reconocer el sonido de cada cosa,
el crujido de la madera vieja, el canto de los pájaros al amanecer, incluso el chasquido de las velas que alguien encendía y olvidaba apagar. La rutina era tan marcada que cualquier cosa fuera de lugar resaltaba como una campana desafinada. Y fue ahí cuando empezaron las pequeñas grietas en la normalidad. La primera ocurrió una tarde de invierno. Caminaba con mi pala al hombro cuando vi a don Ernesto, un sepulturero jubilado, encendiendo un cigarro y dejándolo sobre una lápida antes de retirarse. Yo, curioso, le pregunté en tono burlón, ¿para quién es el tabaco? Él me miró fijo con un gesto serio que jamás olvidaré, y respondió, para que no lo despierte. Me reí pensando que eran supersticiones de viejo, historias inventadas para asustar a los novatos. Pero esa misma noche, mientras terminaba de revisar el osario, escuché algo que me heló la sangre. 3 golpes secos en la puerta metálica, como si alguien golpeara desde adentro. 3, ni uno más, ni uno menos. Pensé que podría ser el viento, hasta que volví a escuchar los golpes exactamente a la misma hora en noches distintas. Ya no eran casualidades, también estaban los relojes, no solo el mío, sino el de cualquier trabajador que se atrevía a quedarse más allá de medianoche. Todos se detenían en la misma hora, 3:17 m. Nadie tenía explicación, nadie quería hablar del tema. Una madrugada, mientras revisaba las velas en la capilla, sentí pasos detrás de mí, acelerados, firmes, como de alguien que corría. Cuando giré con la linterna en mano, no había nadie. Solo el eco de mis propios latidos y el humo de las velas oscilando sin causa aparente. Quise ignorarlo, como si el silencio fuera suficiente para borrar lo ocurrido. Me convencí de que eran bromas de mi mente cansada. Me reí de todo eso, y ese fue mi error. Los primeros meses pensé que todo eran coincidencias. Los relojes detenidos, los pasos sin dueño, los 3 golpes en el osario. Pero la noche en que comprendí que aquello iba más allá de supersticiones, aún la recuerdo con nitidez. Era un viernes frío. El viento soplaba tan fuerte que las ramas golpeaban las rejas del cementerio como si quisieran entrar. Yo estaba cerrando el registro de entierros en la oficina cuando escuché un murmullo. Al principio pensé que era un visitante rezando tarde, pero al salir, las calles de piedra estaban vacías. Me dirigí al osario para asegurarme de que la puerta estuviera cerrada, y entonces lo escuché. Una voz femenina cantando una melodía suave, como una canción de cuna. Provenía del interior. Me quedé helado, con la linterna apuntando al suelo, incapaz de moverme. El canto duró apenas unos segundos, lo suficiente para que la piel se me erizara como si hubiese sentido un frío imposible. Respiré profundo y empujé la pesada puerta de hierro. Adentro, solo oscuridad y silencio. Nada, ni nadie. Cerré de golpe y me quedé apoyado en ella, intentando recuperar el aliento. En ese instante, el portón metálico del osario volvió a sonar. 3 golpes secos desde adentro. El corazón me retumbaba en el pecho. La pala que siempre llevaba se me resbaló de las manos, y el ruido metálico contra el suelo retumbó en todo el cementerio. Regresé corriendo a casa esa noche. Mi madre me esperaba despierta. No le contaba mucho de mi trabajo, pero esa vez no pude callar. Le narré lo que había escuchado, los relojes detenidos, las voces, los golpes. Ella me escuchó en silencio, con los ojos clavados en el piso, y cuando terminé solo dijo, «Tú abriste una puerta, hijo, y cuando se abre una, nunca se está solo». Esa frase me persiguió durante semanas. Intenté ignorarla, intenté convencerme de que era producto de mi imaginación, pero cada vez que volvía al cementerio después de la medianoche, algo ocurría. Un silbido que nadie hacía, un crujido de tierra como si algo se moviese debajo, o ese olor a ceniza que impregnaba el aire sin razón. Yo era joven y necio, así que seguía pensando que era sugestión. Trataba de reírme de todo aquello, pero mientras más lo negaba, más se intensificaban los sucesos, como si el cementerio mismo se sintiera ofendido por mis burlas, y esa noche, cuando las campanas comenzaron a sonar por sí solas a las 3 de la mañana,
comprendí que lo peor apenas estaba comenzando. Después de aquella noche de las campanas, nada volvió a sentirse normal. Podía cumplir con mi rutina, barrer, abrir tumbas, acomodar herramientas, pero el silencio tenía otro peso. Era un silencio expectante, como si el cementerio entero estuviera aguardando que yo diera un paso en falso. Un lunes, al amanecer, mientras retiraba las flores marchitas de un entierro reciente, vi algo que me detuvo en seco. Sobre la lápida había una flor negra, intacta, fresca, como recién colocada. Nadie había entrado esa mañana antes que yo, y la reja permanecía cerrada con candado. Me incliné para tocarla, y un aire helado recorrió mi espalda, tan intenso que me hizo estremecer a pesar de que el sol apenas comenzaba a salir. Pensé en guardarla, pero el simple contacto me llenó de un presentimiento oscuro. La dejé allí temblando y seguí trabajando, aunque la sensación de que alguien me observaba no me abandonó en todo el día. Los símbolos se volvieron parte de mi jornada. Una estatua de ángel, en la sección más antigua, amanecía cada tanto con las manos en distinta posición, como si intentara señalar algo. Velas encendidas en rincones donde nadie solía rezar. Cruces que se caían de repente en medio del silencio. Cada signo era pequeño por sí solo, pero juntos creaban un mensaje que yo no quería descifrar. Una tarde de otoño, cuando la neblina se había apoderado de todo el cementerio, la vi por primera vez. Una niña de no más de 7 años, vestida completamente de blanco, descalza, con el cabello oscuro y largo. Estaba parada frente al osario, inmóvil, como si llevara horas allí. Me acerqué con cautela y le pregunté si estaba perdida. Ella levantó la mirada y me observó con unos ojos grises, vacíos, que parecían atravesarme. Su voz fue apenas un susurro. ¿Por qué los entierran si nunca pueden dormir? El corazón me dio un vuelco. Quise preguntar más, pero en un parpadeo ya no estaba. Ni pasos, ni huellas en la tierra húmeda. Solo el eco de su pregunta que se quedó rondando en mi mente. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido un sueño con los ojos abiertos, producto del cansancio, pero cada lunes, a la misma hora, regresaba, siempre frente al osario, siempre con la misma pregunta, y lo más perturbador era que nadie más la veía. Yo ya no estaba seguro si seguía cuidando un cementerio, o si poco a poco el cementerio me estaba cuidando a mí. La presencia de la niña se convirtió en una sombra constante en mis pensamientos. Aunque intentaba ignorarla, cada lunes ella estaba allí, con su vestido blanco, inmóvil frente al osario, repitiendo la misma pregunta imposible. Yo comenzaba a temer esas noches de guardia, porque sabía que su silencio después de hablar era aún más inquietante que sus palabras. Una madrugada, sin embargo, todo cambió. Esa vez no se limitó a observarme ni a lanzar su enigma. En lugar de desaparecer de golpe, me miró fijamente y levantó la mano, señalando hacia la sección más antigua del cementerio. Mi piel se erizó. Seguí la dirección de su dedo y a lo lejos, en medio de la neblina, distinguí algo que no estaba allí la noche anterior. Una tumba sin nombre, cubierta de musgo y tierra suelta, como si hubiera sido removida recientemente. Me acerqué con cautela. El aire en ese sector era denso, casi irrespirable, y cada paso se sentía más pesado. Al llegar, noté que la lápida estaba rota, desgastada, sin ninguna inscripción que la identificara. Sin embargo, lo que realmente me paralizó fue el ataúd. No estaba cerrado. La tapa había sido desplazada hacia un lado, como si alguien o algo hubiera salido de allí. Dentro no había nada, ni cuerpo, ni restos, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz de mi linterna. Retrocedí de inmediato, sintiendo que mis piernas no respondían con normalidad, y fue entonces cuando escuché la voz, grave, profunda, como saliendo del mismo agujero de la tumba. Aún no he terminado. El eco retumbó en mi cabeza, y aunque quise correr, mis pies parecían clavados en la tierra húmeda. La niña me observaba desde la distancia, sin moverse, como si esperara mi reacción. De pronto,
desapareció entre la bruma y quedé solo frente a aquella tumba abierta. Esa fue la primera noche en la que comprendí que no estaba solo en ese lugar. El cementerio no era solo un terreno lleno de piedras y nombres olvidados. Era un espacio que respiraba, que retenía secretos, que se abría y se cerraba según su propia voluntad. Cuando logré reunir fuerzas para volver a la oficina, mis manos temblaban tanto que apenas podía anotar en el registro. Aún así, marqué un número junto a esa tumba, un gesto instintivo para recordarla, la tumba 44. Sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Desde aquella madrugada, la tumba 44 se convirtió en una obsesión silenciosa. Yo seguía cumpliendo con mis tareas, aparentando normalidad ante mis compañeros y superiores, pero en el fondo cada paso que daba en el cementerio terminaba llevándome, de un modo u otro, hacia esa lápida rota y sin nombre. Una tarde lluviosa decidí entrar en la oficina de registros. Era un cuarto pequeño, con estantes repletos de libros empolvados, algunos tan viejos que parecían deshacerse al tocarlos. Mi intención era simple: encontrar algún dato, cualquier referencia que explicara quién había sido enterrado allí. No, podía aceptar que una tumba existiera sin historia. Comencé a revisar uno por uno los tomos, anotando fechas, nombres y ubicaciones. La humedad había borrado muchos detalles, pero tras horas de búsqueda encontré un libro con una página parcialmente arrancada. En lo poco que quedaba legible se alcanzaba a distinguir un año, 1872, y debajo un nombre escrito con tinta corrida: Padre Anselmo Rivas. El impacto fue inmediato. Nunca había escuchado ese nombre en el pueblo, y lo extraño era que no figuraba en ninguna otra parte del registro, como si alguien hubiera intentado borrar toda evidencia de su existencia. Esa misma noche me atreví a preguntarle a don Hilario, el sepulturero más anciano que aún trabajaba algunas horas en el cementerio. Su rostro se puso pálido apenas mencioné la tumba. Tras un largo silencio, murmuró casi sin voz: «Ese nombre no se dice aquí». Le insistí, pero solo agregó una frase que me dejó helado: «Fue enterrado en secreto, y no debió descansar en este lugar». No quiso dar más detalles. Se levantó con dificultad y se marchó, dejándome con un nudo en la garganta. Volví al registro y seguí hurgando entre papeles rotos y actas olvidadas. Encontré un símbolo dibujado en una esquina, como un sello extraño, una cruz invertida rodeada de círculos. No correspondía a nada oficial, pero se repetía en varios documentos de esa misma época. Esa noche soñé con la tumba 44. En el sueño, la niña vestida de blanco me tomó de la mano y me guió hasta el ataúd abierto. Me señaló el interior vacío y susurró: «Él nunca estuvo solo». Desperté sudando, con la certeza de que aquel secreto no era solo parte de los archivos. El cementerio mismo lo conservaba, y yo había empezado a removerlo. ¿Quién había querido borrar la historia del padre Anselmo? ¿Y qué significaba esa tumba que no aceptaba permanecer cerrada? Después de descubrir aquel nombre en los registros, nada volvió a ser igual. Era como si, al pronunciarlo en voz baja, hubiese despertado algo que permanecía dormido desde hacía más de un siglo. Las noches comenzaron a repetirse con una exactitud perturbadora. Siempre a la misma hora, 3:17 de la madrugada, las campanas del cementerio sonaban solas, sin que nadie las tocara. El eco se extendía entre las tumbas como un lamento metálico. A veces, al sonar, los relojes que llevaba en el bolsillo se detenían en seco, marcando esa hora maldita. Mis sueños se volvieron más intensos. En ellos, el cementerio aparecía diferente. La niebla era más espesa, las tumbas estaban abiertas, y una sombra alta, cubierta con una sotana antigua, caminaba lentamente entre los pasillos. Nunca veía su rostro, pero siempre sabía quién era: el padre Anselmo. En más de una ocasión desperté sobresaltado, convencido de que alguien me había llamado por mi nombre. Lo extraño era que la voz no provenía de fuera, sino que resonaba dentro de mi cabeza, grave, pausada, con un eco que me dejaba sin aire. Ramón. Al principio intenté ignorarla,
pero con el tiempo se volvió más clara. A veces repetía mi nombre, otras veces murmuraba frases que apenas podía entender. La última fue distinta. Ya sabes dónde buscar. Una madrugada, mientras recorría la zona antigua con mi linterna, noté algo en la pared del osario. El mismo símbolo que había visto en los registros, grabado torpemente en la piedra, como si alguien lo hubiese marcado con prisa hace mucho tiempo. Me incliné para tocarlo y sentí un calor extraño, como si la piedra respirara bajo mi mano. Esa misma noche soñé con la niña de blanco otra vez. Esta vez no me habló, solo me señaló el osario y detrás de él vi una figura oscura que avanzaba hacia mí. Cuando desperté, estaba sudando y con la sensación de tierra húmeda entre mis manos, aunque nunca había salido de mi cuarto. Cada día que pasaba, las señales se volvían más claras, más agresivas. Era como si el cementerio me empujara hacia una verdad que yo no estaba listo para enfrentar. Y fue entonces cuando, entre el repique solitario de las campanas y el eco de esa voz que me llamaba, comprendí que la tumba 44 no era solo un lugar olvidado. Era una advertencia. El peso de las señales se volvió insoportable. Cada noche en el cementerio era una prueba de resistencia. Soportar los relojes detenidos, las campanas que tañían por sí solas, la voz que me llamaba con un eco imposible, pero nada me preparó para la madrugada en la que finalmente lo vi. Había neblina espesa, de esa que convierte las cruces en sombras alargadas. Yo recorría el pasillo, central con mi linterna cuando escuché pasos detrás de mí. Esta vez no eran ecos ni ruidos dispersos. Eran pasos firmes, arrastrados, acercándose cada vez más. Me detuve en seco, y con el corazón golpeando en mi pecho, giré lentamente. A unos metros, entre dos mausoleos, se erguía la figura, alta, cubierta con una sotana negra antigua que rozaba el suelo. El rostro permanecía en penumbra, pero los ojos eran dos huecos oscuros que brillaban con una profundidad antinatural. Ramón pronunció mi nombre con esa voz grave que ya había escuchado en sueños. Sentí como el aire alrededor se volvía más denso, como si el cementerio entero contuviera la respiración. Mis piernas temblaban, pero no pude moverme. La figura avanzó lentamente, cada paso acompañado por un crujido de tierra húmeda, aunque al mirar el suelo no había huellas. El olor a ceniza impregnó el aire. El viento se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto, roto solo por el repique lejano de una campana que nadie tocaba. «Gracias por recordarme», dijo, y su voz no sonó afuera, sino dentro de mi cabeza como un pensamiento impuesto. Quise responder, pero la garganta se me cerró. Apenas pude levantar la linterna y el haz de luz temblorosa iluminó su rostro. Un hombre de facciones severas, piel ajada por el tiempo, y unos ojos completamente negros que parecían tragarse cualquier esperanza. La linterna cayó de mis manos. El golpe contra el suelo resonó como un trueno. La figura se inclinó un poco hacia mí y agregó con una sonrisa que helaba la sangre: «Ahora puedo terminar lo que empecé». En ese instante, todas las puertas del osario golpearon a la vez desde adentro. Un estruendo metálico que hizo vibrar las paredes. Yo retrocedí tambaleando, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. No era ya un rumor, ni un sueño, ni un símbolo. Era real, y estaba de pie frente a mí. No recuerdo haber corrido nunca con tanto miedo. Mis piernas parecían moverse por instinto, mientras mi mente seguía atrapada en aquella mirada oscura que me había perforado hasta lo más profundo. Sin embargo, por más que escapara, sabía que no podría huir del cementerio. Lo que había visto no se quedaba atrás. Me seguía, me rodeaba, me respiraba encima. Esa madrugada entendí que tenía que hacer algo. No era un hombre de fe, nunca lo había sido. Mi vida entera la había dedicado a la tierra y a la rutina del trabajo, no a rezos ni plegarias. Pero aquella noche no me quedaba otra salida. Recordé las palabras de mi madre, años atrás. Cuando no tengas a quién acudir, abre un salmo y léelo en voz alta. A veces, la fe es lo único que responde.
Tomé una vieja Biblia que ella me había regalado y la llevé conmigo hasta la tumba 44. En la otra mano cargaba una cruz improvisada de madera y un poco de sal que guardaba en un frasco de vidrio. El aire estaba espeso, como si cada árbol, cada estatua y cada cruz observaran lo que estaba por ocurrir. Me arrodillé frente a la lápida rota y con la voz temblorosa empecé a recitar el Salmo 91. Cada palabra salía entrecortada, como si algo invisible me apretara la garganta. El viento comenzó a soplar con furia, las ramas de los árboles se sacudían como látigos, y un murmullo de voces se alzó desde el suelo. Voces que no eran mías, voces que suplicaban, que maldecían, que reían. De repente, la tierra vibró bajo mis rodillas. Sentí que se abría poco a poco, dejando escapar un olor a tierra húmeda y ceniza. Y de entre aquella grieta emergió nuevamente la figura del sacerdote. La sotana ondeaba con el viento, y en su rostro permanecía esa sonrisa oscura que me había marcado para siempre. «No puedes enterrar lo que ya despertaste», dijo, y su voz sonó como un trueno. Apreté la cruz con fuerza, derramé la sal sobre la tierra abierta y grité con todas mis fuerzas: «En el nombre de Dios, te ordeno que descanses». Un alarido desgarrador llenó el cementerio. Las campanas comenzaron a tañer todas a la vez, y por un instante pensé que el mundo entero se quebraba. Después silencio, un silencio tan absoluto que dolía. Desde aquella madrugada, el cementerio nunca volvió a ser el mismo, o quizás fui yo quien cambió para siempre. El viento volvió a soplar sin lamentos, las campanas dejaron de sonar solas, y la tumba 44 apareció sellada como si nunca hubiera estado abierta. Nadie más mencionó nada extraño, y los pocos que trabajaban conmigo parecían convencidos de que todo había regresado a la normalidad. Pero dentro de mí, algo quedó marcado. El silencio que tanto había aprendido a tolerar se convirtió en un recordatorio constante. Ya no era un silencio vacío, era un silencio vigilante, como si el cementerio me recordara que seguía allí, esperando. Con el tiempo dejé de trabajar. Mis manos, que habían cargado palas y herramientas durante décadas, ya no podían sostener ni una vela. Hoy, a mis 78 años, me siento frente a esta mesa a contar lo que nunca dije, porque sé que lo que viví no se lo deseo a nadie. A veces me pregunto si realmente logré detenerlo aquella noche. Es cierto, el sacerdote desapareció, las voces se apagaron y las sombras dejaron de recorrer los pasillos. Pero en mis sueños, la niña de blanco aún aparece. Se queda inmóvil frente a mí, sin hablar, como si esperara el momento adecuado para repetir su pregunta imposible. Y siempre que despierto, la misma hora marca el reloj de mi mesa de noche. 3:17 AM. He guardado la cruz de madera y la Biblia de mi madre. Están gastadas, pero no me atrevo a deshacerme de ellas. Tal vez son lo único que me mantiene en paz. O tal vez son recordatorios de que, aunque intentemos sellar ciertas tumbas, hay puertas que nunca debimos abrir. Si alguna vez visitas un cementerio y ves una flor negra sobre una tumba sin nombre, no la toques. Si escuchas golpes en el osario, no respondas. Y si alguien pronuncia tu nombre en medio del silencio, aunque creas que estás solo, no mires atrás. Porque yo lo hice, y lo que vi aún me persigue en sueños. Qué impresionante, ¿no? No es como para andar cuidando cementerios, por lo visto. Bueno, le agradezco a todos que hayan estado escuchando el programa. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Y no te olvides, no entres a un cementerio solo. Nos vemos, chao, chao, gracias.